Buenas tardes Latinoamérica. Para todos ustedes tengan muy buenas tardes nuevamente. Estamos en el día de hoy desde la ciudad de Medellín en este webinar. Para todos ustedes agradezco mucho la receptividad que han tenido a esta invitación. Por acá me informan que tenemos participantes de Panamá, Perú, Colombia, Ecuador. Muchas gracias a todos por asistir. Es muy importante para nosotros poder llegar a distintas partes, a distintas regiones, y agradecemos nuevamente contar pues con esa receptividad que nos ha caracterizado. Para entrar en materia, o antes de entrar en materia, quiero comentarles que en la parte inferior de nuestra presentación tienen ustedes a disposición un chat manejado a través de un moderador. En él pueden hacer sus consultas, todas las dudas e inquietudes que tengan respecto al tema que vamos a estar tratando. Por favor, es muy importante que nos digan su nombre, de qué país nos hacen la consulta. Todo esto para poder tener una buena comunicación con todos ustedes. Bien, la parte del sistema de clutch, normalmente nosotros vamos a encontrar que tenemos el disco de clutch, ¿sí? El disco de clutch tiene una parte importante que es el material que sufre el mayor desgaste, que son las pastas de fricción. Tenemos la prensa de clutch y tenemos el rodamiento de clutch o rulimán de clutch, como lo llaman en algunas regiones. Posteriormente pasaremos a ver lo que es, muy rápidamente vamos a pasar sobre esta parte, lo que es el aseguramiento de la calidad y los sistemas de ingeniería en el desarrollo de todos y cada uno de los elementos. Vamos posteriormente a comentar un poco sobre lo que hay en nuevas tecnologías, algo muy rápido. Pasaremos a algunas recomendaciones en lo que es la instalación del sistema de clutch, del kit de clutch, y nos vamos a centrar más que todo alrededor de lo que son los problemas que se presentan, las reclamaciones que se presentan y las propuestas de solución en cada uno de estos temas. Como les había dicho inicialmente, estamos hablando nosotros de sistema de clutch. Por sistema de clutch muchas veces confundimos y pensamos que el sistema de clutch simplemente son la prensa o plato de presión, el disco y el rodamiento o rulimán de embrague. Pues bien, esto es una parte del sistema de clutch. El kit de clutch viene siendo, digamos, la parte que es donde se presentan los mayores desgastes y que periódicamente hay que estar cambiando de acuerdo al desgaste que se presenta en sus elementos. Pero realmente el sistema de clutch es un sistema que comienza desde el pedal del embrague y termina en lo que es el rodamiento piloto, que va alojado bien sea en la volante o en la parte posterior del cigüeñal. En el sistema de clutch es muy importante que nosotros verifiquemos, cuando se cambia el kit de clutch, el buen funcionamiento de cada una de estas partes, ya que el kit de clutch, los tres elementos fundamentales del kit de clutch, básicamente dependen también su vida útil del buen funcionamiento de los restantes elementos. Tal es el caso, por ejemplo, de un rodamiento piloto, que, como ya hemos mencionado, sería el sistema, el elemento en el cual termina el sistema de clutch. Un mal funcionamiento de este rodamiento piloto nos puede repercutir en fallas prematuras que se presentan por vibración en el disco de clutch. Este exceso de vibración que se puede presentar en el disco de clutch
nos puede repercutir en un mal funcionamiento de la prensa, del rodamiento de embrague y finalmente de muchos elementos. Fundamentalmente vamos a tener dos tipos de accionamiento sobre lo que es el kit de clutch. En todos los vehículos se hace a través del pedal del clutch, pero el movimiento hacia el rodamiento de embrague va a ser de tipo hidráulico o de tipo mecánico a través de guaya. En el tipo hidráulico vamos a tener un cilindro maestro, ¿sí?, que es el que genera la presión en el fluido, hacia un cilindro esclavo o cilindro auxiliar, que es el que presiona sobre la horquilla de clutch. Esta horquilla maneja el rodamiento piloto, que es el que finalmente se va a ejecutar el movimiento sobre el diafragma para permitir el aislamiento del disco. El disco sería entonces el elemento de transición entre el motor, el movimiento del motor, que se transmite a voluntad del conductor hacia la transmisión y finalmente las ruedas. Dentro del sistema de clutch vamos a establecer cuál es la necesidad, ¿sí?, de que haya un sistema de clutch, y más que la necesidad, cuáles son las características que debe tener estos elementos. Esencialmente la capacidad de transmisión del torque, ¿sí? Los motores presentan un torque. Este torque es el que comunica el movimiento a través de la transmisión hacia las ruedas. Como es bien sabido por todos, este torque depende de las características de cada motor. Cada fabricante da unas especificaciones a sus motores de que proporcionan tantos caballos de potencia y tienen un torque de tantos kilogramos metro a tantas revoluciones. Bien, esas especificaciones son dadas a conocer al fabricante de los sistemas de clutch, y en base a esos datos ellos entran a hacer cada una de las piezas. Quiero hacer un paréntesis aquí que es sumamente importante. Estos datos de torque y potencia no tienen necesariamente que ver con las medidas. Me explico. Muchas veces ustedes se encuentran con que una prensa de embrague posee las mismas medidas y se puede colocar las de un vehículo en otro. Este es un error que se comete muy a menudo. Pero pregunto yo, ¿qué tipo de motor genera más torque? ¿Un motor a gasolina o un motor diésel? Bien, la respuesta es la que coinciden todos ustedes, que el motor diésel me va a generar mucho más torque. En consecuencia, la prensa del embrague para los vehículos diésel tiene que ser una prensa que sea capaz de soportar el mayor torque que produce ese motor diésel. En consecuencia, en el momento en el que yo instale una prensa de embrague que me cuadre en las dimensiones, pero su aplicación es de un vehículo a gasolina, yo voy a tener problemas. Esta situación la detectamos muy a menudo en las reclamaciones que hacen algunos de nuestros clientes, que porque instalaron la prensa o instalaron el kit de clutch y finalmente se presentó un patinamiento. Este patinamiento se presenta porque la prensa no es capaz de absorber el torque generado por ese motor. Bien, otra de las condiciones deseables en la parte del kit de clutch es que la operación de embragar y desembragar debe tener la habilidad de ser progresiva. Es decir, que yo vaya sacando el pedal del clutch y que el movimiento, el torque del motor se transmita a las ruedas de una manera progresiva. Si esto se transmite de una manera intempestiva, ¿sí?, que vamos a entregar toda la potencia de una vez, pues vamos a tener una serie de problemas como son incomodidad, y más que incomodidad en la marcha, lo que se nos va a presentar es un gran problema en rotura de ejes y otra gran cantidad de elementos.
debe tener también una gran capacidad térmica. Como hay una progresión en la transmisión del movimiento, pues necesariamente, aparte de las funciones de acolchonamiento que enseguida vamos a ver, características de la prensa y el disco, pues necesariamente va a tener que patinar un poco y eso va a generar calor. Todos estos elementos tienen que tener la habilidad y la capacidad de soportar en cierta medida el calor. Característica muy importante es la de reducir la vibración y el ruido que se genera en la transmisión de este torque a través de los engranajes. Vamos a ver también un poco más adelante cómo se han ido modificando algunos elementos, cómo es que ha sido la aparición del volante de doble masa para que absorba las vibraciones y el ruido que se presenta en el cambio de los engranajes. En el sistema de clutch, como lo hemos venido mencionando, está un componente fundamental que es el disco. Es quizá de los componentes que sufren el mayor desgaste en un sistema de clutch. Es el que se encarga de hacer la transición del motor, del movimiento del motor, hasta la caja, transmisión de engranajes y finalmente a las ruedas. Entonces el disco está acoplado, está enganchado, mejor digámoslo así, al eje propulsor, y él es presionado por la prensa del embrague contra el volante. Tiene, como lo ven en la figura de la parte superior derecha, ahí alcanzamos a ver 4 resortes. Estos resortes son la parte amortiguación a altas RPM. Internamente, donde ven ustedes la estría de color verde, hacia la parte interna hay un elemento que se denomina el preamortiguador. Posteriormente lo vamos a ver más en detalle. Y en la parte verde hacia la parte externa tenemos que es una lámina acerada que tiene una determinada curvatura. Esa curvatura le proporciona un acolchonamiento a la transmisión inicial de la potencia. De ahí que nosotros no debemos conformarnos con cambiar las pastas de fricción, porque no solamente son las pastas de fricción las que se desgastan, tenemos también que los resortes van a ir sufriendo poco a poco una fatiga, van a perder su habilidad de soportar el torque. Lo mismo que la placa de acolchamiento, esa placa va a ir perdiendo curvatura, y cuando se efectúan reprocesos de cambiar las pastas, pues esta curvatura ya se ha perdido y vamos a perder una función importante, que es la de hacer una transmisión progresiva del movimiento. Aquí observamos en la parte superior derecha lo que es el preamortiguador. El preamortiguador se encarga de absorber las vibraciones a bajas RPM, o cuando el vehículo está incrementando las revoluciones o se encuentra en marcha lenta, en marcha de ralenti. Todos ustedes saben que el movimiento alternativo de los pistones de sube y baja se convierte en un movimiento de rotación. De todas maneras, cuando el pistón cambia su dirección, él sube, después llega a velocidad cero y coge nuevamente hacia abajo. Allí se generan unos puntos de golpe que se ven traducidos en el movimiento de rotación como el movimiento que están viendo ustedes en la parte del disco. Todas estas vibraciones, todos estos esfuerzos torsionales tienen que ser absorbidos por el disco. De ahí la importancia, vuelvo y repito, de que ustedes utilicen la referencia adecuada. Nosotros tenemos un disco y si lo buscamos única y exclusivamente por las medidas, puede ser que nos coincidan las medidas, el número de estrías, pero la habilidad de absorber las vibraciones no es la misma en todas las referencias. Cada referencia tiene su uso. Bien, es sabido
que tenemos algunos discos con resortes que dos son verdes, dos son azules, otros traen dos resortes verdes y dos cauchos. Estos son cuestiones de fabricación y cada fabricante tiene su formulación al respecto y obedecen al diseño original de fábrica para el cual ha sido desarrollado. No es que a mí me gusta más el que tiene caucho porque es más blandito, y a mí me gusta más el de los resortes rojos porque son más duros, etcétera, etcétera. No, debemos seguir estrictamente la recomendación del fabricante. Bien, los resortes grandes que vemos en la figura inferior, en la figura grande, esos son los que absorben las vibraciones que se presentan en altas RPM, es decir, cuando incrementamos nosotros la velocidad. Y nuevamente vuelvo y repito, el otro es el preamortiguador, que absorbe las revoluciones en bajas revoluciones o en ralenti. No olviden que sus inquietudes las pueden consignar en el chat que está en la parte inferior de su presentación. Recuerden mencionar su nombre y país desde el cual nos hacen la consulta. Veo aquí atrás de cámaras que ya tenemos otros países que nos están escuchando. Por aquí veo también a Costa Rica. Bienvenidos los amigos de Costa Rica, gracias por su asistencia a este webinar. Hemos ido incrementando el número de participantes. Me dicen por acá por fuera de cámara nuestros técnicos que tenemos ya 35 personas. La verdad es muy placentero tenerlos a ustedes en la tarde del día de hoy. Espero resolver algunas inquietudes que ustedes tengan. Para eso, repito, en la parte inferior de nuestra presentación y en sus pantallas tienen un chat manejado a través de un moderador, y en la parte final de nuestra presentación vamos a estar resolviendo todas y cada una de sus inquietudes. Por favor, no olviden mencionar su nombre y país desde el cual nos hacen la consulta. Bien, continuando con nuestra presentación, observamos aquí lo que hablábamos de las características de colchón que debe tener el disco de clutch. Entre ambas pastas de fricción, como lo habíamos mencionado, hay una lámina acerada, muy delgada por cierto, que tiene una curvatura. Esta curvatura es la que me proporciona la progresividad en la transmisión del movimiento. En la parte superior del disco podemos ver una especie de sándwich. En color verde está representada esta plaquita de la cual estamos hablando. Esta placa, en su movimiento, después de algún tiempo de estar trabajando, se puede bien o reventar por fatiga o perder su curvatura y capacidad de progresividad del movimiento. Esta es la razón más importante por la cual nosotros no debemos reprocesar los discos cambiando única y exclusivamente el material de fricción, porque hay otros elementos que también sufren de desgaste y no tiene sentido que por economizarnos unos pocos pesos pues vamos a sacrificar las bondades de una serie de elementos. Ya que estamos en esta parte, ahí en la parte central del núcleo del disco está la estría, y alrededor de la estría vemos un elemento de color rojo. Este elemento de color rojo anteriormente era metálico, hoy por hoy está hecho en lo que se denomina un plástico de ingeniería. Muchas veces nos dicen que por qué se ha bajado la calidad de este elemento, que eso ya es muy débil. La verdad es que si yo dejo colgada la caja en el propulsor a través de la estría del disco, pues yo voy a tener como consecuencia la rotura de ese elemento de plástico de ingeniería, como les había comentado. Pero es que esto no se hizo para soportar la caja colgada en ese núcleo, ¿sí? ¿Por qué ha cambiado a plástico? Primero, para reducir el peso sobre el vehículo, el peso inercial es algo muy importante. La otra razón es que eso está, como lo hemos visto, podríamos inclusive volverlo a ver cómo es que se mueve eso. Voy a retroceder un poco, ¿sí? Miren, ahí en la parte superior derecha y en la figura del disco que tiene un movimiento,
El movimiento que ustedes están viendo no es simplemente para enfatizar que ahí hay un movimiento. Ese movimiento de esa magnitud es real. Él se alcanza a mover de esa manera. Entonces, si la parte roja de la que estamos hablando se está moviendo con respecto a ese núcleo, yo quiero preguntarles, ¿qué es mejor? ¿Que un plástico tipo teflón, un nylon esté deslizando sobre un metal, o que tengamos el deslizamiento de metal contra metal? Bien, la respuesta es obvia. El deslizamiento de metal sobre metal me ocasiona mayor desgaste, hay mayor temperatura, entonces no tiene sentido que nosotros tengamos en mente que esa parte ya en plástico es de inferior calidad. Por el contrario, lo que se ha tratado es de darle mayor versatilidad al producto. Dentro de las características que debe tener la pasta del clutch, la del disco de clutch, pues debemos tener en cuenta que el coeficiente de fricción de las pastas debe ser supremamente alto, debe tener una muy buena durabilidad. Todos ustedes saben que es un elemento que está bastante escondido y hay que hacer un desmonte de piezas bastante importante para entrar a cambiarlo, de manera pues que debe ser de muy buena consistencia. Tengamos en cuenta que debe soportar una gran cantidad de fricción, transmitir torques bastante altos, debe tener una muy buena capacidad a ser presionado por la prensa. Cuando la prensa presiona sobre el volante, lo hace con una fuerza bastante grande. Hay esfuerzos de corte supremamente altos que debe estar en condiciones de poderlos absorber. Aquí juega un papel fundamental lo que son el amortiguador y preamortiguador. Ellos son los que, a pesar de que el material tenga una muy buena capacidad a los esfuerzos cortantes, también tienen unos grandes aliados que son los resortes preamortiguadores. Debe tener la habilidad de ir transmitiendo progresiva y rápidamente el movimiento desde el motor. Otra parte muy importante con respecto al medio ambiente hoy en día es que en el sistema de manufactura, en el proceso de la mezcla de todos elementos, se utilizaban algunos solventes. Hoy en día ya se ha pasado de solventes a netamente agua. Entonces, en este proceso de la fabricación de las pastas de fricción ya no hay solventes, ya no hay plomo. Sabemos todos que hace mucho rato se eliminó el plomo, el asbesto. Y pregunto yo, ¿por qué se eliminó el asbesto si funcionaba tan bien? Bien, todos saben que el asbesto es perjudicial para la salud humana, por esta razón se ha eliminado. Sin embargo, hay una función, hay un porqué muy importante que normalmente no se tiene en cuenta, y es que debido a la reducción en los tamaños de los motores y paralelamente el aumento en la potencia de los mismos, entonces tenemos de que ya el asbesto no es capaz en estas menores áreas de manejar el mismo poder de transmisión de potencia y de torque hacia la transmisión. Entonces es por eso que hoy en día tenemos materiales de tipo orgánico, materiales metálicos, ¿sí?, en los que ya no existe el plomo, ¿sí?, no solamente por las razones de salud, sino por razones técnicas que se necesitan desarrollar mejores materiales para que proporcionen un muy buen agarre con áreas más reducidas. La prensa del embrague. La prensa del embrague, fundamentalmente vamos a tener una carcasa, la ven ahí en la parte izquierda de sus pantallas, está una prensa por partes. Después sigue lo que es el diafragma. En la parte roja tenemos lo que es la masa de la prensa, que es la que finalmente hace contacto con el disco, y un anillo amarillo que es el que
me genera el punto de anclaje y de pivote del diafragma. Es muy importante en las prensas de embrague verificar que los elementos que la constituyen se encuentren bien. Ahí en ese corte de esa prensa vemos unas tirantas de color amarillo. Estas tirantas son las que me dan el centrado de la masa del embrague, de la masa de la prensa. Donde estas tirantas experimenten una leve deformación que se ocasiona muchas veces por un golpe, bien sea durante la instalación, durante el transporte, desde que sale de fábrica hasta que llega a sus manos, estos elementos tienen que hacer unos grandes recorridos, tienen que hacer lo manipula una gran cantidad de gente, entonces son muy susceptibles de sufrir algún daño. Es muy importante que nosotros verifiquemos previo a la instalación que todo esto se encuentre en orden. Esas lainitas, esas tirantas amarillas de las que estamos hablando, no deben presentar la más mínima deformación entre dos de ellas. Si nosotros observamos alguna deformación, ese producto tiene que ser reemplazado por otro producto. Tenemos que estar muy atentos para no perder tiempo en reprocesos y tener que volver a hacer un desarme, desmontar una transmisión para resolver un problema de estos que con una inspección previa se hubiese podido detectar muy fácilmente. Bien, veo con agrado, se sigue incrementando el número de participantes. No olviden, vuelvo y repito, en la parte inferior de sus presentaciones está el chat. A través de ese chat pueden ustedes formular sus inquietudes. Al final de esta exposición vamos a estar resolviendo sus inquietudes. No olviden mencionar el nombre de quien hace la consulta y el país desde el cual nos están recepcionando. Bien, dentro de las características de la cubierta pues están transmitir el torque, ¿sí?, que lo tiene que hacer de una manera contundente, porque aquí no hay riesgos a medio tocar, sino que tiene que actuar y actuar con mucha contundencia, pero igualmente tiene que tener la habilidad de tener, como lo hemos venido repitiendo, una progresividad, que tenga que sea muy amable con el conductor para que no le cause fatiga, y por ahí derecho proteger una gran cantidad de elementos como son los ejes propulsores, los mismos soportes de motor. Donde aquí no hubiera una progresividad en la transmisión de este torque, pues hombre, lo que tendríamos es la rotura de una gran cantidad de piezas, cosa que sucedía en los primeros vehículos en antaño. En la medida en que se han ido implementando las tecnologías, pues esto ha ido cambiando. Vayan a creer que esto de la noche a la mañana nació de esta manera. Hubo que tener una gran cantidad de daños e ir remediando situaciones. Hoy por hoy hay una gran cantidad de problemas que se presentan en el sistema de clutch y el responsable son los soportes de motor. Muchos aún no lo creen todavía, que tiene que ver un soporte de motor con el sistema de clutch. Tiene mucho que ver, las vibraciones son cosa seria. Bien, aquí vemos en la figura de la izquierda, nosotros podemos ver representado lo que es el diafragma. Hacia la parte inferior está la prensa, que es la que presiona el disco contra la volante, y en la parte superior vemos la carcasa. Aquí en este corte nosotros podemos ver muy claramente que entre los puntos blancos, no sé si alcanzan a apreciar allí en la figura, hay un par de punticos blancos en el punto en el que se apoya el rulimán o rodamiento del embrague, que está en todo el extremo de la izquierda de sus pantallas. Ahí donde termina la laminita azul, en toda la punta hay una
hay un punto blanco. Sobre ese punto blanco es que se apoya el rodamiento del embrague. Bien, hacia la parte derecha vamos a encontrar el punto de apoyo y pivotamiento del diafragma. Eso es lo que nos genera allí, ese brazo es lo que nos genera una suavidad y un desplazamiento de la masa de la prensa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la relación de palancas que haya ahí, yo voy a tener que el levantamiento de la masa de la prensa va a ser de 4 milímetros, 7 milímetros, en fin, eso ya es una especificación de cada uno de los fabricantes. Por eso, vuelvo y repito, es tan importante que nosotros no solamente nos guiemos por las dimensiones de cada uno de los elementos, tenemos que hacer uso del manual y aplicar la referencia que nos está sugiriendo el fabricante. El tercer elemento dentro del kit de clutch sería el rodamiento de embrague. Este rodamiento de embrague lo vamos a encontrar de dos tipos, uno que es tipo empujado y el otro que es tipo tirado. El tipo empujado o tipo push tiene dos variantes, uno que es de superficie plana y el otro que es de superficie redonda. El de superficie plana se utiliza en aquellos dedillos de diafragma que tienen una terminación redondeada. El de tipo redondeado se utiliza en diafragmas que tienen configuración plana. No es algo que tengamos muchas veces que preocuparnos de qué tipo es el que utiliza cada vehículo. Normalmente por referencia, si se aplica la referencia sugerida por el fabricante, pues él ya viene con la configuración que debe ser. Lo traigo es a título de información por si algún día tienen que hacer alguna adaptación de algún tipo en un carro que ya no se le consigan pues algunos elementos y estén adaptando, que tengan en cuenta que la de tipo plano se utiliza para diafragmas, prensas de embrague cuyo diafragma sea redondeado, los dedillos, y la de tipo redondo se utiliza para aquellos diafragmas que son de tipo plano. Bien, tenemos la de tipo empujador, la de tipo empujador es la que acabamos de ver inicialmente, la primera, y la de tipo tirar es la que nos encontramos en algunos vehículos, como por ejemplo el Hyundai Tiburón, ¿sí?, entre las aplicaciones que me vienen a mi memoria en este momento, y en esta encontramos el rodamiento de clutch, lo encontramos acoplado a presión dentro del diafragma. Es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo la instalación debemos seguir muy al pie de la letra las recomendaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque en la eventualidad en que esto no alcance a quedar metido adecuadamente, vamos a tener un gran problema de que se nos va a desarmar la prensa, porque va a quedar actuando de medio lado, entonces va a correr peligro la integridad del diafragma de ese plato de presión o prensa. Pasemos a lo que es el aseguramiento de la calidad. ¿Cuáles son las pruebas que se efectúan? Aquí a mano derecha podemos ver la gran cantidad de equipos por los cuales pasan tanto los discos como las prensas y los rodamientos de clutch. Se efectúan pruebas de durabilidad estática, se efectúan pruebas dinámicas, pruebas torsionales estáticas y dinámicas, pruebas de durabilidad, los rulimanes o rodamientos de clutch, pruebas de ruidos que se puedan presentar, se efectúan pruebas también de oxidación,
pruebas de fatiga. Se hace un control también a los sistemas, porque ustedes me dirán, bueno, aquí sí, usted le está haciendo una cantidad de exámenes, pero todo es en condiciones ideales. También vamos a ver que después de someter todas las piezas o una parte representativa de las piezas, porque no se someten una a una, sino una parte representativa de los lotes, se someten a estas pruebas de laboratorio. Finalmente también van a ser instaladas en motores de vehículos, como lo estamos viendo aquí, vehículos en los cuales vamos a tener una serie de sensores instalados en las distintas partes del motor para monitorear las velocidades, aceleraciones, las vibraciones que se puedan estar presentando tanto a nivel de motor como a nivel de caja. Todo esto va acoplado a un software y a través de computadoras se genera, y del software se generan unos planos planos cartesianos en los que se observan las reacciones a los distintos movimientos, la fatiga que se pueda presentar. Hacia la parte de arriba vemos el espectro de temperatura, ¿sí? En qué parte se presenta mayor temperatura. Entonces, con todo esto lo que se hace es no solamente probar la calidad del producto, sino muchas veces mejorarlos o en su etapa de desarrollo para poder obtener un producto confiable que me dé las características de operación deseables por el fabricante y obviamente por el usuario final. Dentro de las tecnologías que se han ido implementando, ellas obedecen muchas veces a algunos problemas que se presentan por desconocimiento en la parte de los mecánicos y del mismo cliente. Por todos es sabido que muchas veces el cliente exige al mecánico que el pedal del clutch quede operando. Algunos dicen que en la mitad, otros quieren que opere un poco más arriba, otros quieren que opere un poco más abajo. Y como hay un sistema de graduación, entonces hacemos uso de él para darle gusto a nuestro cliente. La verdad es que este sistema de graduación ha sido concebido para regular al estado de especificación que ordena el fabricante la altura del pedal del clutch. Esto no es caprichoso, esto no es como la palanca a través de la cual yo acomodo la posición del asiento con respecto a los pedales. Ese sí es para graduarlo a mi gusto y a mis necesidades, pero la graduación del clutch es un dato específico de fábrica. Ese no tiene nada que ver con el gusto que tenga yo como conductor. Entonces es muy importante que yo regule la altura del pedal del clutch de acuerdo a las condiciones que me especifica el fabricante. ¿Para qué? Para no tener problemas ni desgastes prematuros que normalmente ocurren en muchas de estas piezas. Entonces, poco a poco los sistemas se van de alguna manera, digámoslo así, que automatizando, ¿sí? Esta automatización, lo que estamos viendo aquí, el mecanismo SAT, es un mecanismo de autoajuste. Es un mecanismo sumamente sencillo, lo conocemos todos nosotros en los mecanismos de autotensión del freno trasero en los vehículos que todavía usan bandas. Observen ahí la figurita, el piñoncito que está en el círculo naranja, ¿sí? Vamos a regresar y volver a poner en animación este mecanismo. Veámoslo, ahí lo tenemos, miren la animación, ¿sí? Entonces, en la medida en que vamos usando nosotros, va subiendo y bajando la prensa, esa masa que presiona el disco del embrague contra la volante. El disco va sufriendo un desgaste. Entonces, cuando hay un recorrido considerable, pues
la lata se posiciona sobre el piñón y le proporciona un giro. En la medida en que se monta en cada una de esas muelitas, le proporciona un giro y lo restablece a una condición de trabajo normal. O sea que a lo largo de toda la vida útil de nuestro sistema de clutch, por más que se desgasten las pastas de fricción del disco, siempre vamos a conservar la misma altura estándar en el pedal de clutch. De esa manera no vamos a tener que estar haciendo correcciones ni graduaciones. Siempre vamos a mantener la cota estándar original de fábrica. Obviamente estas son tecnologías que se han ido aplicando a pedido de algunos fabricantes. No es una tecnología que se esté aplicando a todas y cada una de las prensas de embrague. Que yo conozca, hay algunos Nissan que están trayendo implementado esto. Otra cosa muy interesante y simpática resulta en el hecho de que esto es un aditamento que se ha logrado introducir dentro del volumen normal que tiene la prensa. O sea, no ha tocado buscar espacios adicionales para poder implementar este tipo de tecnología, que como lo ven es un dispositivo sumamente sencillo, ya conocido por todos nosotros en lo que es el freno trasero. Esto nos da más robustez al sistema de clutch, me permite una operación libre muchas veces de vibraciones a altas revoluciones por minuto del motor. ¿Por qué? Porque me mantiene en un estándar la regulación que me ha dado el fabricante. Bien, seguimos con un buen número de participantes. ¿Sí? Nos siguen, veo por aquí también, por allá desde la ciudad de Bolivia. Un saludo a los amigos de Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que en la parte inferior de nuestra presentación está a su servicio un chat a través del cual pueden formular sus inquietudes. No olviden que deben mencionar su nombre y país desde el cual nos están haciendo la consulta. Bien, hay una tecnología que es la de las pastas de cerámica. La pasta de cerámica, como es sabido por todos ustedes, la pasta de cerámica tiene inicialmente un coeficiente de fricción supremamente alto. Por otro lado, la cerámica tiene la bondad de que es capaz de resistir resistir y disipar muy hábilmente la temperatura que se presenta cuando hay fricción. Esta tecnología se emplea más que todo en vehículos de tipo pesado. ¿Por qué? Porque los torques que deben manejar son sumamente altos. Estos motores con tanto torque, en el momento de transmitir el movimiento hacia las ruedas, pues se va a generar un deslizamiento bastante alto que va a generar un calor, una temperatura muy alta, por lo cual se emplean de tipo cerámico. Muchas veces me preguntan que por qué no se saca para algunos vehículos livianos estos discos en cerámica. La respuesta es una y muy sencilla. Quienes quieren estos discos en cerámica es porque están dedicados muchas veces al tuning, dedicados a los rally, a las carreras. En estas eventualidades lo que se busca es la puntuación o las condiciones para ganar una carrera. En un vehículo de calle lo que se busca es que cumpla con confort y con unas buenas características de duración, el propósito que estemos buscando para un determinado vehículo. Entonces, por esa razón no se emplea la cerámica para esos casos. Hay muchos que lo hacen a nivel de adaptación, pero no debemos perder la noción de que la cerámica se emplea es en vehículos de trabajo pesado, aprovechando su gran bondad de que
es capaz de manejar y disipar muy altas temperaturas sin que haya un patinamiento excesivo. Bien, la tecnología del volante de doble masa. El volante de doble masa es una tecnología que me permite virtualmente absorber en su totalidad las vibraciones, aísla completamente el ruido en los cambios de marcha y la transmisión del torque del motor hacia la transmisión, y como se está controlando la transmisión de este movimiento, que lo está haciendo de una manera virtualmente óptima, digámoslo así, entonces vamos a tener también una reducción en el consumo de combustible, y obviamente pues voy a tener un mayor confort en la transmisión de marchas, y también voy a tener una mayor duración de la transmisión como tal. ¿En qué consiste el volante de doble masa? El volante de doble masa son dos volantes unidos a través de su núcleo, unidos a través de un rodamiento, y en la parte externa, internamente se comunica en el movimiento a través de unos resortes, como lo podemos ver en la figura del lado izquierdo. De esa manera, una parte del volante, que es la que tiene la cremallera donde actúa el motor de arranque y que va contra el motor, esa parte absorbe las vibraciones que genera el motor en su movimiento. El otro volante, el que da hacia la caja, pues allí vamos a controlar las vibraciones provenientes de la transmisión, todo lo que son los movimientos del cardán, las ruedas, los engranajes de la transmisión. Todas esas vibraciones van a ser absorbidas por este otro volante. Como no son siempre en las mismas frecuencias, entonces aquí es donde va a ser muy bondadoso este sistema, en el que se van a absorber por un lado cada una de las vibraciones. Cada una va a ser absorbida por un volante en particular. En contraprestación, el uso de estos volantes de doble masa está el que cuando se genera una falla en el mismo, toca cambiar todo el conjunto. Este conjunto no es reparable todavía, eso tiene un costo bastante elevado. Para eso, para tal efecto, se han creado unos kits de reposición. Usted puede convertir un vehículo que tenga volante de doble masa a través de un kit estudiado para ese vehículo. Obviamente usted puede reemplazarlo por un volante de tipo sólido, o sea, el volante que conocemos tradicionalmente, que es una sola masa, ¿sí? No son dos volantes en uno, sino un volante compacto. Usted lo puede reemplazar, pero debo hacer la salvedad de que usted va a ver, digamos que restringido de alguna manera el confort que experimentaba con el volante de doble masa. No es que se vayan a presentar situaciones en las que se sienta como inmanejable el vehículo, ¿no? Simplemente a través de estos kits de conversión, estudiados por un fabricante responsable, obviamente, porque no es una adaptación, es simplemente un kit de reposición, de conversión, más bien, de volante de doble masa a volante sencillo. Usted lo logra con algo menos de la mitad del precio de lo que vale un volante de doble masa. De ahí en adelante, pues usted simplemente sigue cambiando lo que es el kit de clutch, que estamos acostumbrados a prensa, disco y rodamiento de embrague. Hoy por hoy son muy pocos los vehículos que están trayendo este sistema. Lo encontramos en algunos carros americanos, no se ve mucho en nuestros mercados. Lo encontramos en la Hyundai y Kia, los estamos empezando a encontrar en las nuevas tecnologías que están llegando. Entonces aquí les estoy formulando yo la inquietud de que en la medida en que ustedes vean viable el poder ofrecer a sus clientes, o ellos estén interesados en lo que es un sistema de conversión de volante de doble masa a volante de masa sencilla, pues de alguna manera
ya se han desarrollado algunas referencias y tendríamos que tener el dato de parte de ustedes para proceder a hacer los pedidos y los desarrollos pertinentes. Aquí tenemos una parte muy importante que es la tecnología del doble clutch. En la tecnología del doble clutch, de alguna manera podemos decir que lo que se ha querido es automatizar un poco lo que es la transmisión mecánica. Como lo podemos observar ahí, tenemos una unidad de control o ECU. Esa unidad de control está siendo informada por una serie de sensores informantes, como son el switch de ignición cuando está en posición on o posición off. Tenemos un sensor que me está monitoreando la posición del acelerador. También me está monitoreando la posición del freno de mano. Hay otro sensor que me está informando la posición de la palanca selectora de cambios. Obviamente vamos a tener una lámpara en el tablero como que me está monitoreando si hay algún fallo en el sistema, como la luz del check engine que estamos acostumbrados a ver en los vehículos de última generación. Aquí en este caso voy a tener una luz adicional que se llama la ASG, ¿sí? Esa lámpara me va a monitorear y obviamente la unidad de control va a tener en su memoria interna unos códigos de diagnóstico, unos protocolos que ella debe rutinariamente que seguir para monitorear el sistema, ¿sí? También tengo una entrada que me va a informar de la velocidad que tiene el vehículo y de igualmente de la velocidad que está manejando cada uno de los piñones piñones de cambios. Entonces, en este caso, lo que es la tecnología del doble clutch va a ser algo muy rápido. ¿Por qué? Porque en el doble clutch un disco, como lo vamos a ver ahorita más adelante, pasamos a ver una explicación diagramática de la situación. Vamos a ver que lo que son primera, tercera y quinta se van a manejar a través de un disco. Segunda, cuarta y sexta se van a manejar a través de un segundo disco. Para facilidad de la explicación los vamos a presentar uno al lado del otro, aunque la verdad es que ellos van en un solo eje. Aquí lo estamos presentando el sistema de clutch A y el sistema de clutch B, uno arriba y otro abajo, pero vuelvo y repito, todo esto va en el mismo eje, pero para facilidad de la explicación lo vamos a mostrar separadamente, ¿sí? Aquí vemos que el movimiento se transmite por el sistema de clutch A. Ahí lo estamos viendo en la parte superior. El disco A está acoplado en este momento. A través del disco A, vuelvo y repito, vamos a manejar lo que son las velocidades impares, primera, tercera y quinta, ¿sí? Lo estamos viendo, primera, tercera, quinta. Ahí tengo la transmisión del movimiento a través del disco A. Cuando yo paso de primera a segunda, entonces se suelta el disco A y en el mismo instante en que el disco A se está separando, el disco B está acoplando hacia la marcha de segunda. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo instante en el que yo estoy soltando un cambio, en ese mismo instante estaría entrando el otro, de manera que la transmisión de movimiento de primera a segunda o de una velocidad hacia otra, pues va a ser una situación prácticamente indescriptible, no es la palabra, va a ser que no lo alcanzo yo a notar, ¿sí? Pero se me fue en ese momento la palabra, innotable, como podemos decir. ¿Bien?
Entonces miremos nuevamente, ¿sí? El sistema de clutch A me va a manejar lo que son los cambios impares, ¿sí? Primera, tercera, quinta, y el sistema de clutch B me va a manejar los cambios pares, segunda, cuarta y sexta. Bueno, estos 6 velocidades ya hoy en día se nos están presentando vehículos con 6 velocidades, ya es el plato más común. Hace mucho tiempo eran 3 velocidades, pasamos a 4 velocidades, hoy en día tenemos 6 velocidades en los motores. A ver, por acá me dicen nuestros técnicos, tenemos ¿cuántas preguntas? Ya tenemos preguntas por parte de nuestros asistentes, ¿sí? Vuelvo y les repito, en la parte inferior de sus presentaciones, en la parte inferior de la pantalla tenemos un chat. A través de ese chat pueden formular sus inquietudes. No olviden mencionar su nombre y el país desde el cual nos están recepcionando. Bien. En la parte de instalación del clutch hay algo en lo cual yo quiero ser muy enfático. Lo principal, lo primero antes de la instalación es chequear por posibles defectos del producto. Es muy importante. Recuerden, nuevo no significa bueno. El producto puede estar nuevo, pero si has tenido una manipulación donde has sufrido un golpe, puede tener de pronto algún problema. Es muy importante inicialmente chequear que la aplicación sea la correcta, después chequeamos el producto, procedemos a limpiar las partes que están en contacto con el material de fricción. Muchas veces allí tenemos un lubricante que viene de fábrica con el propósito de proteger el producto de la oxidación. Entonces este lubricante, esta capa protectora debe ser limpiada con un wiper. Muy esmeradamente tenemos que limpiarlo. Por ahí derecho vemos que el producto esté de acuerdo con la función que debe prestar. Bueno, debemos inspeccionar también el volante. El volante es una parte que normalmente no se reemplaza. ¿Por qué no se reemplaza? Porque no siempre la hay en el mercado. Puede resultar un poco costosa. Entonces los distribuidores tampoco la traen porque nadie la va a comprar. Seguimos en un círculo vicioso, ¿sí? Yo no compro porque usted yo no compro porque usted no trae, y usted no trae porque yo no compro. Es un círculo vicioso que va a ser eterno. El volante debería ser reemplazado como una parte nueva cada determinado tiempo. Hay algo importante que quiero resaltar aquí. A veces la gente me dice, ¿por qué si un fabricante proporciona como equipo OEM algunos elementos para un vehículo, para el mercado de reposición hacen cosas que son de inferior calidad? No, eso no es verdad. Normalmente lo que se proporciona como equipo de reposición por parte de un mismo fabricante que ha proporcionado el vehículo para primera monta en su fabricación, él proporciona los mismos elementos para el mercado de reposición. Pero ¿qué ocurre? Que hay una gran cantidad de elementos que ya han sido susceptibles de desgaste, que me condicionan una menor vida útil del producto. Este es uno de esos casos. El volante, en los reprocesos que yo efectúo sobre el volante, en la cristalización del mismo, las pandeaduras, rayaduras, si yo no estoy atento a estas cosas, pues la vida de los elementos de prensa, disco o rodamiento de embrague se van a ver disminuidos en su vida útil. ¿Sí? Es de vital importancia que chequeemos el rodamiento piloto. El rodamiento piloto, cuando existe, que es en la gran mayoría de los motores, o un buje, debe ser reemplazado al menos cada vez que nosotros hagamos una reposición del kit de clutch. Este rodamiento piloto
es el que me asegura el libre desplazamiento del eje principal o de la transmisión o propulsor o eje propulsor. Él me asegura un movimiento suave y me asegura un perfecto centrado de el kit de clutch. Recuerde que el disco de clutch va directamente anclado a lo que son las estrías del rodamiento propulsor. Debemos inspeccionar minuciosamente también el disco de clutch. Las estrías del propulsor deben estar muy bien lubricadas. Y cuando digo muy bien lubricadas, no es de que entre más grasa le echemos mejor. Recordemos que esto está girando muchas veces a altas velocidades y por fuerza centrífuga ese exceso de grasa va a salir disparado y cae justamente en las superficies de fricción del disco. La superficie de fricción del disco, cuando está empapada con aceite o grasa, vamos a tener unos puntos calientes. Esos puntos calientes con la grasa o el aceite se me van a convertir en puntos donde hay una cristalización y entonces no va a haber una transmisión adecuada del movimiento del torque del motor. Otra parte muy importante y que usualmente está olvidada o relegada es la horquilla del clutch. Esta horquilla es la que soporta el rodamiento del clutch, ¿no? Y como sobre ella instalamos el rodamiento de clutch nuevo, pensamos que ya lo demás está bien. Recordemos que esta horquilla de clutch tiene un punto de pivote. Ese punto de pivote hay un contacto muchas veces metal-metal. Él va absorbiendo el desgaste de otras piezas. Entonces finalmente terminamos en una condición en que el rodamiento de embrague no se ajusta de una manera perfecta, de una manera perfectamente perpendicular al diafragma del embrague. Entonces la transmisión del movimiento va a ser de medio lado, como se dice vulgarmente, y vamos a tener unas condiciones de vibración que nos van a afectar el libre desempeño de todos los elementos. Esta horquilla debe ser rigurosamente chequeada, ¿sí?, en su posición, en su integridad. Es muy importante que cuando nosotros desmontemos el rodamiento de clutch por parte de cuando desmontemos el rodamiento de clutch, observemos en su parte trasera, en su respaldo, los puntos de apoyo de la horquilla de clutch. Deben estar perfectamente centradas las marcas en el rodamiento de clutch. Cuando nosotros observamos que hay desplazamiento hacia un lado, o que por un lado asentó en la parte superior y por el otro lado en la parte inferior, con toda seguridad que si no remediamos la situación de la horquilla de clutch, vamos a tener una muy corta duración de lo que es el sistema de clutch. Bueno, debemos asegurarnos de que el disco esté muy bien orientado con respecto a su posición, respecto al volante, ¿sí? Muchas veces viene marcado este lado hacia el volante, ¿sí? Eso se debe respetar. En la gran mayoría de los vehículos, afortunadamente, cuando usted lo coloca de manera inversa, pues no logra asentar la prensa. Pero hay ciertos casos en los cuales usted sí logra asentar la prensa, pero él quedó de manera invertida. Allí vamos a tener un roce que se va a generar entre el disco y la parte interna de la prensa en el momento en que nosotros estamos embragando y desembragando el vehículo. Debemos asegurarnos de que una vez instalada la prensa, que obviamente la hemos de apretar
en cruz y de manera progresiva, media vuelta a la vez cada tornillo. Recuerden, apretar de manera progresiva, media vuelta a la vez cada tornillo. ¿Para qué? Para que el acomodamiento del diafragma, que finalmente tiene que quedar en una posición plana, sea progresivo y no dé lugar a tensiones que me generen posteriormente sacudimiento en el accionar en el vehículo. Es muy importante que nosotros usemos en lo posible un torque, proporcionar el torque adecuado a cada uno de los tornillos que sujetan la prensa contra la volante, ¿sí? Debemos también tener muy en cuenta que los pines guía existan y queden adecuadamente en el vehículo. Una recomendación por aquí muy importante es que no se usen pistolas de impacto para instalar estos elementos. Con las pistolas de impacto nosotros hacemos un trabajo rápido, pero de manera rápida también nos olvidamos de que hay que verificar en ellas qué tanto aprietan. Muchas de nuestras pistolas de impacto tienen 5 o 6 posiciones, son 6 tipos de torque que manejan, pero con toda seguridad vayan y revisen en sus talleres y se van a dar cuenta de que sus pistolas de impacto están todas calibradas al máximo. Recuerden, estos son unos tornillos muy pequeños que ajustan la prensa al volante, entonces si yo me excedo en el torque voy a tener posiblemente en funcionamiento a alto régimen de revoluciones, se me presenta alguna vibración que va a terminar por romper los tornillos y me va a hacer unos daños incalculables. ¿Por qué tenemos que cambiar el kit de clutch como tal? La recomendación es cambie mínimo prensa, disco y rodamiento de embrague cada vez que vaya a hacer usted una reparación del sistema de embrague. Bueno, pues cada una de estas piezas trabaja al unísono la una con la otra. Entonces, lo que primero muchas veces vemos el desgaste es en la pasta del clutch, la pasta de fricción. Ella se le alcanza a ver su desgaste, pero hay otra gran cantidad de piezas que están trabajando y experimentan lo que es una falla por fatiga. La fatiga nosotros no la vemos, la fatiga la vemos es cuando ya falló y decimos falló por fatiga, o sea, el elemento, los resortes, después de que han estado trabajando durante un largo periodo de tiempo en extenderse y encogerse, es como cuando usted coge un alambre empezamos a accionarlo hacia arriba, hacia abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, finalmente vamos a terminar rompiéndolo. Todos estos elementos y estos resortes que están trabajando continuamente van finalmente a experimentar una rotura por fatiga. Ahora que hablamos de que sube, baja, hacia un lado, hacia el otro, viendo esta imagen que tenemos a la izquierda, a la derecha, hay una cosa que era una norma hace muchos años, y era que el rodamiento del embrague debería tener una mínima distancia con respecto al diafragma. ¿Para qué? Para que el rodamiento no estuviera en continuo funcionamiento. Hoy en día sigue existiendo lo que se llama una juego libre del pedal del embrague, pero este juego libre del pedal del embrague está concebido para que el embrague esté continuamente aplicado sobre el diafragma. Estando continuamente aplicado sobre el diafragma, lo que han calculado los fabricantes de los rodamientos de embrague es una precarga. Esa precarga es la que me permite que él esté girando continuamente sin que él se vaya a romper por el hecho de estar en funcionamiento todo el tiempo. Allí es muy importante que aquellas personas que están acostumbradas a mantener el pie
así sea simplemente apoyado sobre el pedal del embrague, pues a través de toda la relación de palancas lo que estamos generando es precargas muy superiores a las cuales está diseñado el rodamiento piloto. El rodamiento piloto no, el rodamiento del embrague. Por eso es que muchas veces en muy corto tiempo se nos están dañando los rodamientos de embrague. Por ahí derecho vamos a hacer unos daños sobre los anillos de la prensa y posiblemente daños por fricción y deslizamiento en las pastas del disco de embrague. Entonces la recomendación es cambiar todos estos tres elementos completos para reducir la rata de reclamaciones, ¿sí? Voy a tener una mayor duración o una duración extendida de todos los productos, voy a tener mayor satisfacción de mi clientela, porque no van a tener que regresar. Si yo les cambio solamente el disco, no van a tener que regresar dentro de 3 meses para volver a sacar una serie de elementos y volver a cobrar una nueva mano de obra y pérdidas de tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son algunos problemas de tipo de mantenimiento, que son los que normalmente se presentan, ¿sí? La mayor cantidad de problemas se generan en lo que son, si vemos en la parte de la derecha, vemos que hay unos puntos negros. Estos puntos negros no hay otra cosa que los cause que sea el deslizamiento del disco, bien sea sobre la superficie del volante, sobre la superficie de la prensa o los dos a la vez, como lo estamos viendo en la figura. Estos puntos calientes se convierten en puntos que lo llamamos en el término, en el argot de los mecánicos, lo llamamos puntos cristalizados. Sobre estos puntos cristalizados no se genera una buena transmisión del torque, por el contrario, se presenta es un deslizamiento y una trepidación. Es muy importante que cuando nosotros efectuamos el cambio de los componentes del embrague, pues cambiemos también lo que son los retenes. Ahí tenemos los retenes del propulsor en la caja o los retenes de traseros de cigüeñal. Por estos puntos, a la carcasa de la transmisión, que es donde se encuentra el embrague, pues va a llegar aceite, y ese aceite finalmente va en el giro del motor por acción centrífuga, se va a depositar en los componentes de fricción del disco del embrague, causando los problemas que estamos viendo en este punto. Bueno, tenemos por acá una serie de consultas. Tenemos al señor Eduard Feria, que nos habla desde Colombia. Nos pregunta que si se puede vender una prensa y un disco de Mitsubishi V6 3012 válvulas, que si también le sirve para la nativa V6 3024 válvulas. Bueno, para responderle a don Eduard esta pregunta, la verdad es que yo tendría que consultar en el catálogo si la aplicación para ambos motores es la misma. Muy posiblemente sea la misma. Yo le agradecería que a través de este mismo chat, por favor, o acá en la parte técnica, si me ayudan para tener el correo del señor. Yo en los siguientes días estaré haciendo la verificación correspondiente y le estaré diciendo si le aplica exactamente una u otra referencia o es la misma para ambas referencias. En este momento pues no tengo ese dato a ciencia cierta para poderle dar un sí o un no. Bien, desde la ciudad de Panamá nos preguntan que qué posibilidad hay de que un embrague de clutch de 15 días de instalado se le afloje la dentadura del abanico del mismo. Bueno, normalmente este
la interpretación que yo le doy a esto es que los dientes del abanico han sufrido una deformación. Esta deformación muchas veces se presenta por una excesiva precarga en el rodamiento del embrague. ¿Sí? No es normal que él, en su funcionamiento, se genere una partidura de los dientes del diafragma. Esto tiene que ser causado por que allí hubo una gran fricción, muchas veces o porque no se está utilizando el rodamiento piloto adecuado, otras veces no es rodamiento piloto, rodamiento de embrague adecuado, o se está utilizando una volante que ha sido mal rectificada. Me explico, en el momento en el que yo instalo una volante, instalo una prensa, un kit de embrague sobre una volante, después de ajustarlo, los dedillos del diafragma yo debo verificar que queden en posición horizontal. Aquí exagerando vamos a poner una situación de la que, por ejemplo, quedaron así, no quedaron completamente planos. Resulta que ese rodamiento de clutch va a quedar actuando muy en el borde, entonces allí va a generar una fricción excesiva y él va a tratar de atravesarse, finalmente se va a enredar y es lo que causa que muchas veces se partan los dedos del embrague. Bien, por acá tenemos desde Bolivia, esto se me puso negro, pasó, desde el vecino país de Bolivia. Saludo cordial allá a todos los amigos. ¿Sí? Muchas gracias por seguirnos. Y nos pregunta Gustavo que si el embrague produce un sonido como si estuviera reseco, ¿qué podría ser? Bueno, si el embrague le produce a usted un sonido como que si estuviera reseco, es porque está reseco. Bien, ¿qué ocurre aquí? Muchas veces nosotros cambiamos rápidamente algunos elementos o cambiamos el disco y le hacemos aseo a la prensa, pero antes de montarla la limpiamos con gasolina. Internamente hay una grasa, esta grasa cuando nosotros lavamos el producto pues la va a perder. Otras veces a través de la horquilla no está un caucho, un guardapolvo que no permite la entrada de contaminantes. Entonces yo debo verificar si es en la parte de la prensa que se está produciendo el ruido, debo verificar si se está produciendo en la parte de la horquilla o en el eje de la horquilla, dependiendo pues de la aplicación que tenga, porque muchas veces el sonido no es de la parte del kit de clutch, sino que es de alguno de los mecanismos aledaños al mismo. Muy importante que nosotros utilicemos una grasa, preferiblemente a base de bisulfuro de molibdeno con alto punto de fusión, para lubricar lo que son las estrías por donde se desliza el disco y todos los puntos de apoyo de la horquilla. Bueno, tenemos también desde Costa Rica, ¿sí? Amigos de Torre de Acero, el señor Daniels, encantado de tenerlo por acá, hombre. Nos pregunta que por qué un disco instalado hace un par de meses presenta un desgaste como si hubiese estado en funcionamiento por 2 o 3 años. Me están hablando de Hyundai Accent 1.5 sencillo. La verdad, señor Daniels, pues quedo un poco confuso aquí porque no sé si las condiciones de uso del vehículo hayan sido normales. Si las condiciones de uso del vehículo han sido anormales, mucho deslizamiento del clutch, bien sea por mal manejo o por una inadecuada precarga sobre el rodamiento de clutch, entonces se generó un patinamiento y se presentó un desgaste del disco. Sí me gustaría que por favor me escriba a mi correo y me comente más detalles de la situación para poderle dar una mejor respuesta,
Yo creo que usted tiene mi correo, y si no, a través de nuestro agente en Costa Rica, el señor Silvio, lo puede obtener y proporcionarme más datos para yo poderle dar una respuesta más acertada de la inquietud que me deja algunas incoherencias, me deja un poco confuso. Bien, un saludo para todos allá por la ciudad de San José de Costa Rica, señor Daniels, muchas gracias por seguirnos. Desde la ciudad de Medellín, esto sí que es una excelente inquietud. ¿Qué tan recomendables son los suavizadores de clutch? Nos dice que para el área metropolitana de Medellín. El suavizador de clutch es una implementación criolla de una problemática que se ha presentado especialmente en el Hyundai Atos, Chevrolet Spark. Es una situación que ya está comprobada, se presenta por contaminación y mugres al interior de la caja de velocidades, en todas estas partes donde hay movimiento, especialmente de la horquilla del clutch, del eje de la horquilla del clutch. En estos vehículos quedan muy expuestos hacia la parte exterior y hay entrada de contaminantes. Ese mugre que va entrando ahí, pues poco a poco me va generando una dureza en el pedal del clutch. ¿Sí? Entonces aquí la situación es que encontró el mecánico tradicional la manera de suavizar el pedal del clutch. Obviamente, si yo coloco una extensión, esta es la horquilla del embrague, si yo coloco una extensión sobre la misma, pues finalmente voy a tener un mayor brazo de palanca. Al tener un mayor brazo de palanca, lo que voy a obtener es un desplazamiento más suave del mecanismo, pero porque estoy aumentando el brazo de palanca, no porque esté solucionando la situación por la cual el pedal se está colocando duro. Entonces, esta prolongación que me está generando, primero, me está generando que el pedal hace un mayor esfuerzo, ojo, el pedal hace un mayor esfuerzo sobre la guaya y sobre la pared de fuego. Por eso en estos vehículos es muy común observar que la pared de fuego ha sido reforzada con una platina, por ahí por el punto por donde pasa la guaya que viene desde el pedal. Claro, esa pared de fuego se convierte en el punto a través del cual va a tener que soportar esa mayor fuerza que está haciendo la guaya y se va a empezar a partir. Adicionalmente a eso, el desplazamiento de la horquilla, el desplazamiento del diafragma está concebido en X milímetros para cada uno de los vehículos. Cuando yo modifico el brazo, estoy aumentando o disminuyendo, ¿sí?, el recorrido. En el caso del Hyundai Atos, yo tengo que efectuar un mayor recorrido, pero el pedal del clutch tiene una limitante que es el piso cuando él llega abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Para yo lograr desembragar el vehículo de manera satisfactoria, tengo que empezar a tensionar más el clutch. Al tensionar más el clutch, lo que yo le estoy dando es una mayor precarga al rodamiento. ¿Sí? Entonces, ese es un rodamiento que va a durar menos. Muy continuamente me llegan rodamientos de clutch que están fallando por excesiva precarga. Esta utilización de este suavizador de clutch es lo que más precipita, ¿sí?, el daño de los rodamientos de embrague. Es muy interesante el diseño, le han hecho algunas reformas, yo lo he venido siguiendo. Tenía problemas inicialmente de que se empezaron a dañar más las guayas de clutch porque quedaba en una situación adversa. Lo modificaron, entonces ya la guaya del clutch trabaja más directamente sobre la nueva prolongación que han hecho. Pero ¿por qué en vez de solucionar el problema
nos concentramos es única y exclusivamente en suavizar el pedal del clutch. Esto no es un problema o una deficiencia que haya traído el vehículo. De hecho, la posible deficiencia que haya tenido el vehículo ya se ha ido corrigiendo. Por ejemplo, ya en los últimos modelos, lo que llaman por acá el Hyundai Atos Hindú, por decir algo, ¿sí? Ya hay una versión que es mejorada de la anterior. Entonces, en esta nueva versión lo que hay es un mayor brazo de palanca que le proporciona una mayor suavidad del clutch. No quiere decir que el usar este clutch para el Atos Hindú quiere eso decir de que ya se solucionó el problema de la falta de mantenimiento cuando se cambia el kit de clutch, cuando no se hace el aseo. ¿Qué sucede? Cuando el eje está con contaminantes, ¿sí? Y aquí se mete mugre, esos contaminantes, cuando viene la temperatura y el eje dilata, pues apretan el eje. Muchas de las reclamaciones dicen lo mismo: cuando el carro se calienta, la prensa no aísla. No señor, la prensa sí aísla. Lo que pasa es que se dificulta accionar la prensa porque el eje está atascado. Cuando baja la temperatura, que el eje ya se contrae, entonces nuevamente vuelve y queda suave, y dentro de 5 minutos volvió y se empeoró la situación. Esta es una situación que ya está perfectamente seguida por varios fabricantes de sistemas de clutch, y la razón es una sola: desmonte los ejes de la horquilla, límpielos, lubríquelos con una grasa a base de litio, preferiblemente a base de bisulfuro en molibdeno, y verá que usted no va a tener ningún problema. Bien, ¿quién más nos está siguiendo y que nos hacen sus inquietudes? El señor Chulú, desde la ciudad de Panamá. Muy buenas tardes, señor Lu, gusto en tenerlo por aquí. Me comenta que tiene problemas de audio, espero que ya los tenga solucionados. De todas maneras, por favor, alguna consulta, si no logra oírnos a través de mi correo, usted lo puede obtener, capacitacion@enitomo.com, me puede hacer la consulta. Cuando un disco se desprende de la estructura de la manzana del eje, me imagino que lo que usted me quiere preguntar es ¿por qué sucede esta situación? Bien, la manzana del disco está acoplada a través de una lámina acerada a lo que son las pastas de fricción, ¿sí? En el momento en que usted está montando la transmisión sobre el vehículo, que por alguna u otra circunstancia se dificultó engancharla y el operario ya está un poco fatigado y descansa la caja sobre el propulsor, queda colgado en el disco, lo cual le origina una deformación y muchas veces una fisura. Entonces, a partir de ahí se crea un punto de rotura. Otra situación es muchas veces cuando hay soportes de motor rotos, entonces la transmisión queda en una posición bastante crítica y se ocasiona el rompimiento de esta parte del disco, o arrancones demasiado grandes, demasiado bruscos, o sea, cuando el operario opera muy rígidamente el vehículo. Según la situación, muchas cosas de estas quedan en evidencia cuando uno analiza un disco, de que si está partida esta lámina de la cual estamos hablando, y si hay unos golpes en lo que son los resortes, definitivamente allí logra uno detectar que ha sido un mal manejo. Muy rara vez se trata de que sea un problema de calidad en los materiales. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen un aguante para la función que deben realizar en el vehículo, pero ya en los excesos se empiezan a manifestar estos desmanzanamientos del clutch. Es muy importante que tengamos en cuenta que muchas veces se desmanzana el clutch y eso es como un fusible, ¿sí? Cuando usted
tiene un manejo demasiado agresivo sobre un vehículo y se le parte el disco del clutch, se le desmanzana, le está protegiendo elementos como la transmisión, ¿sí? Elementos que obviamente son mucho más costosos. Es mucho más costoso reponer una transmisión que se reventó a reponer un disco de embrague, ¿sí? Entonces muchas veces actúa como fusible. No es bueno lo que la práctica que hacen en muchas regiones, de que recurren a reforzar el disco o colocar un disco de mayores especificaciones, ¿sí? El disco posiblemente va a aguantar, pero va a sufrir otros elementos que son sumamente más costosos y más complejos de cambiar. Gustavo Torres. Bien, señor Gustavo Torres, de Torre de Acero, Costa Rica, encantado de tenerlos por aquí, hombre, un placer saludarlo. Nos pregunta el señor Gustavo que en cuánto tiempo después de instalado se puede determinar si el fallo del kit de clutch fue por una mala instalación. Si el fallo del kit de clutch es por una mala instalación, normalmente se puede presentar en muy corto tiempo, ¿sí? Pero no necesariamente puede ser un corto tiempo. Puede ser una situación, por ejemplo, que se me ocurra en este momento, si el vehículo se le dañó o se le cayeron las guías de centrado en el momento de la instalación. Esto me va a ocasionar posiblemente una vibración inicialmente, una vibración que en un principio va a ser solamente un poco molesta, quizá es tan poco fuerte que me voy a ir habituando a ella, pero a los 7-8 meses, a causa de esa vibración, se me dañó el sistema de clutch. Entonces, eso es un defecto de una mala instalación, pero se me manifestó muy adelante. Ahora, si es por calidad del kit de clutch, una mala calidad, yo esa sí la voy a detectar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque una mala calidad en las pastas de fricción, si no ha habido un mal manejo, pues eso lo voy a detectar 15 días, un mes a lo sumo. Bien, don Gustavo. El señor Luis Diego Rodríguez, del grupo WINE en Costa Rica, cordial saludo a la gente de Costa Rica, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda rectificar el volante? La volante yo la debo rectificar siempre y cuando se pueda, porque yo debo consultar las especificaciones de fabricante, cuál es la altura mínima. Dependiendo del vehículo hay que rectificarlo de una u otra manera, y ojo que habrá muchos en los que yo no puedo rectificar el volante, que me toca necesariamente que rectificarlo porque no conseguí una solución. Es otra cosa muy diferente a que técnicamente esté autorizada una rectificación del volante. La verdad es que se debe hacer cada vez que nosotros detectemos una irregularidad de un cristalizado sobre la superficie del volante, cuando se vea que hay fisuras. Aunque si se ve que hay fisuras, muchas veces estas fisuras, a través de un reproceso, de un maquinado, yo logro eliminar las fisuras que se ven superficialmente, pero esas fisuras pueden tener sus heridas hacia la parte interna del motor. Entonces, lo ideal sería poder conseguir un volante nuevo en el caso de que yo tenga que hacer un reproceso sobre un volante. No hay un tiempo especificado en el que yo tenga que estar haciendo un rectificado, ¿sí? Visualmente, normalmente yo voy a observar si se hace necesario un rectificado. Muchas veces es preferible tener unas pequeñas señas
de un desgaste que ha habido desde el disco y que ha arañado el volante, es preferible dejarlo quieto a recurrir a un mal rectificado del mismo. ¿A qué me refiero con un mal rectificado? Normalmente nosotros o el rectificador acude a su experiencia en el manejo de piezas dentro de un taller industrial, pero él no sabe cuál es el acabado exacto que debe tener esa pieza. Él lo hace porque dentro del promedio de los trabajos que hace en su empresa, dice: esto le debo dar un determinado acabado, pero no es el acabado preciso que recomienda el fabricante, ¿sí? Fuera de eso, cuando efectuamos una reparación, un rectificado de volante, debemos ser muy cuidadosos que al momento de instalar el conjunto del clutch, el kit de clutch, verifiquemos si efectivamente cuando yo aprieto las piezas, los dedillos del diafragma quedan enfrentados de manera horizontal. Si quedan pasados hacia abajo, la situación no es buena, hay problemas en el rectificado. Si queda un poco hacia arriba, también tengo problemas. Debe quedar completamente flat, plano, ¿sí? En el momento de instalarlo. Esa es una verificación que se debe hacer cada vez que se instala un kit de clutch. Y acá vemos más. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, yo quiero invitarlos, primero que todo, agradecerles la participación, la paciencia que han tenido. Espero, por acá tengo reportes de que ha habido una buena transmisión, normalmente en todas partes ha habido una buena recepción. Algunas partes habrán tenido problemas con la velocidad de su internet. De todas maneras, es algo que estamos mejorando día a día. Esperamos seguirlo atendiendo con otros temas. Sigan atentos a nosotros. Esta es una presentación que ustedes la pueden solicitar para tenerlas en sus almacenes, sus talleres, lo que se hayan perdido. Pueden hacer sus consultas a través de correo en nuestras páginas. Muy posiblemente en corto tiempo van a estar estas charlas a su disposición, ¿sí? Para que las puedan replicar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos al día de hoy. Me despido de ustedes, espero verlos pronto. A los amigos del Cono Sur, los amigos de Costa Rica, un cordial saludo, lo mismo que los amigos de Panamá, quienes nos han seguido aquí en Colombia. Mil y mil gracias por atendernos y esperamos seguir con ustedes muy pronto. Muchas gracias.